Mi nombre es Leonardo. Quisiera saber cómo recorrer el país sin afectar el medio cultural y ambiental. Y de repente, en medio de la rutina del día a día, marcada por nuestras responsabilidades laborales, las tareas de la casa, el cuidado de la familia, de los hijos, de las hijas, de los perros, los gatos o los peces, llega a nuestra cabeza la imagen de estar en una playa sentados, o de estar meciéndonos en una hamaca mientras el sol cae en el infinito horizonte de los llanos colombianos, o de disfrutar de una buena fogata en las montañas de los Andes, donde el humo le dará ese toque especial a la comida que vamos a preparar. A cada quien le llegará esa anhelada escena en algún lugar diferente, pero tendrán en común que por un instante nos percibimos sin preocupaciones, sin pendientes o exceso de reuniones, y quizás en ese justo momento nos diremos: necesito unas vacaciones. Es necesario romper con nuestra rutina, buscar espacios y actividades diferentes que nos den nuevos aires y que nos permitan conocer al menos una parte de todo lo que hay por conocer. Seguir sorprendiéndonos y saber que el ocio y el descanso también son nuestro derecho, y en nuestro país hay demasiadas cosas por ver. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Toma el Control. Y hoy tenemos un episodio que, si no están viajando o no tienen planes de hacerlo, les permitirá poder realizarlo desde la comodidad de su silla. Hoy se van a sentir de vacaciones, o también los llenaremos de ganas de empacar un par de corotos para salir a recorrer el país, para vivirlo, cuidarlo y disfrutarlo. Lo hemos repetido hasta la saciedad, pero hay que decirlo una vez más. Con más de 50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas, equivalentes al 15% del territorio nacional, nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en biodiversidad. Conocerlo, visitarlo si están los servicios ecoturísticos disponibles y cuidarlo en todo momento y lugar es nuestra mejor carta para garantizar nuestro futuro. Y si a esta biodiversidad le sumamos la riqueza cultural que brota de todos los territorios, el resultado es que este país tiene todo para labrarse un mejor futuro. Somos Región es sin duda uno de los programas más emblemáticos del Canal 13. Cada temporada se ha convertido en una aventura en nuestro país, nuestras regiones y en un medio para conocer a quienes lo habitan. Se convierte así en un contenido que funciona como un puente que nos conecta con Colombia. Por lo mismo, entre tantas regiones y viajes, llenos de magia y misterio, quienes trabajan en el programa son las personas más indicadas para recomendarnos lugares para visitar y darnos consejos de cómo cuidar su diversidad, respetando a sus habitantes y procurando un turismo sostenible y más responsable. Por eso está con nosotros hoy Sara Sofía Rojas, presentadora de Somos Región. Hola Sara, gracias por estar con nosotros en Toma el Control. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Cristian. Para iniciar esta charla me gustaría preguntarte ¿cómo ha sido tu experiencia y vivencia en Somos Región a lo largo de este año? Bueno, mi experiencia ha sido muy nutritiva, como para el alma y para el conocimiento. Me he sentido muy feliz porque he tenido la oportunidad de aprender mucho. Creo que aprender es la palabra más grande que puede resumir mi experiencia este año en Somos Región. Eso se puede notar. Y por eso, Sara, me gustaría preguntarte
¿Qué balance puedes sacar durante todo este año viajando con Somos Región? Pues más que balance sería como una gran conclusión, yo creo, y es que este país es muy grande y que nos falta mucho por conocer y que está dispuesto a recibirnos realmente en todos los lugares y que tenemos que aprender a recorrerlo para darnos cuenta de lo pequeños que somos en el mundo. Entonces es más eso, es como un balance de que este país de verdad es gigante y tiene un montón de cosas de las que no nos han contado y que yo creo que todos deberíamos conocer. Muy interesante lo que nos cuentas. Ahora, si pudieras definir este año de viajes en 3 palabras, ¿cuáles serían estas? Uy, no sé, como con palabras relacionadas con la expectativa y la incertidumbre y la sorpresa, ¿no? Como todas relacionadas con eso, porque me di cuenta que realmente, pues no, como que confirmé algo que pensaba hace mucho tiempo y era que cada cabeza es un mundo y en este país más, ¿no? Porque tenemos comunidades negras, tenemos comunidades indígenas, tenemos campesinos, la gente que vive en las ciudades, como que todos hemos vivido experiencias distintas y enfrentarme a cada viaje como con esa incertidumbre y esa expectativa de con qué cabeza y con qué mundo dentro de una cabeza me voy a encontrar ha sido una de las cosas más lindas y que yo creo que define mi experiencia viajando en Somos Región como eso, y el asombrarse, ¿no? El asombrarse a cada lugar al que uno llega, expectativa, incertidumbre y sorpresa. Sara, nos contabas que en estos viajes y en tu forma de pensar, viste distintos países en un mismo país, por así decirlo. ¿Qué enseñanza te dejó a ti como persona de ciudad llegar a esas regiones de los indígenas y campesinos? Esos mundos que normalmente viven, ¿qué consideras que te han enseñado? Bueno, pues yo en medio de todo y haber nacido como en la ciudad, he tenido la fortuna de tener, por ejemplo, unos abuelos que son del campo y otros que tampoco viven en una gran ciudad y que de hecho no vienen como del centro. Y eso, digamos que ya me tenía preparada para cosas que existen, ¿no? Desde pequeña yo sé que existen las labores del campo. Por otras personas de mi familia había conocido pues la existencia y la importancia de las comunidades indígenas también para lo que somos hoy como mundo realmente, como sociedad. Y entonces los tenía presentes, pero el viajar a estos lugares me hizo darme cuenta realmente que así creamos que conocemos de qué se tratan las labores del campo como yo, porque pues había tenido esta relación o así tengamos presentes la importancia de las comunidades indígenas para lo que somos hoy como país o no la tengamos, todavía nos falta mucho realmente por conocer y por aprender de ellos, ¿no? Y de aplicarlo a nuestras vidas, porque siento que quienes vivimos en la ciudad usualmente estamos en una burbuja, ¿no? Y no vemos más allá de esa burbuja y creemos que todo lo que pasa pasa aquí, cuando realmente es en las regiones donde pasan las cosas más importantes y las que hacen que nosotros en la ciudad, por ejemplo, podamos vivir de la manera en la que vivimos. Sara, desde tu experiencia me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Por qué es importante recorrer nuestro país? Precisamente para eso que hemos venido hablando, que yo creo que va a seguir siendo recurrente en la charla, porque son pues, como los aprendizajes más grandes que he tenido y es importante seguir recorriendo nuestro país o recorrerlo, si no lo han hecho, para darse cuenta que hay otras formas de vivir, otras formas de ver el mundo, ¿no? Que no tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos han enseñado siempre, que de hecho son ideas de Occidente, ¿no? Que tenemos que levantarnos, que tenemos que trabajar, que tenemos que vernos de cierta manera, que tenemos que tener tanto dinero, una casa, una familia. No, hay formas realmente de vivir en las que no se necesita eso. Y no estoy diciendo, no, convirtámonos a esa otra manera de vivir, pero sí que hay mucho de esas maneras de vivir que podemos tomar y que podemos aprender, que podemos empezar a ver el tiempo de manera distinta, que podemos empezar a ver los objetivos de nuestra vida de manera distinta, las prioridades, ¿no? Como tener una casa, un carro, vestirnos de determinada manera y pensar realmente en otras cosas que son más importantes, como lo es la tierra, por ejemplo. Entonces es importante recorrer nuestro país, más allá de para darnos cuenta de lo hermoso que es, porque es preciosísimo, para abrir nuestra mente. Alguna vez una canción muy linda que me gusta decía que uno desaprende viajando, y es verdad, uno desaprende muchas cosas que tiene muy fuertes en uno
viajando y hablando con otra gente y conociendo a otra gente. Bueno, en toda la experiencia que has tenido este año conociendo una parte de las regiones que cubren nuestro país, ¿cuál sería tu top 3 de los lugares que más te gustaron y los que más dejaron enseñanza en ti? Cuéntanos, por favor. Pues yo soy muy mala para escoger. Siempre me preguntan eso, como, ay, ¿cuál fue tu destino favorito? Ay, no sé qué. Y realmente yo no puedo decidir, a mí todos me gustan. Es que en este país de verdad tenemos selvas, tenemos sabanas, tenemos montañas gigantes, nevados, tenemos cascadas y oasis así verdes que uno no se imagina que existan y aquí cerquita. Entonces realmente yo no puedo dar un top 3 de lugares, pero digamos que podemos hablar de cosas que a mí me impresionaron, como por ejemplo estar en la selva del Baupés, como caminándola, recorriendo una montaña y llegar a unas sabanas que parecían como África, ¿no? Con animales así salvajes corriendo, unos cerditos que se llaman saínos, que son negros, una familia como de 20 pasando al frente. Entonces, mis destinos favoritos son esos en los que me encontré con la naturaleza y me encontré con la naturaleza de forma distinta en todos. Entonces, yo diría que quizá esos, ¿no? Como esas sabanas en el Baupés o también sabanas. En Arauca estuvimos hace poquito. Allá también hay unas sabanas porque es el llano, que es como el llano uniéndose con la selva. Ah, no, es San José del Guaviare. Pero bueno, en Arauca hay unas sabanas también muy grandes que parecían un fondo de Windows, ¿no? Como esa sabana con una montaña perfecta y un fondo de cielo azul detrás. Cosas así que uno realmente no cree que existan y existen aquí. Entonces yo no puedo darte un top 3 de lugares. Toda Colombia a mí me parece magnífica, maravillosa y quisiera seguir recorriéndola mucho tiempo. Sara, ¿quién mejor que tú para esta pregunta, ya que has viajado por distintos lugares de Colombia? ¿Qué le dirías a estas personas que quieren viajar por todos estos territorios? Descubrir esa Colombia que de pronto se encuentra oculta y no saben cómo hacer o por dónde iniciar. ¿Qué recomendaciones les darías? Pues estando abierto, creo que lo más importante es estar dispuesto a aprender de la gente con la que uno se encuentra. Ese es mi más grande consejo, como entender que los destinos no son simplemente la geografía, sino la gente, y que es la gente la que le ayuda a uno a entender por qué esos destinos son de la manera en la que son. Entonces, tener la mente abierta y estar muy dispuesto a, no sé, a todo, porque es que de verdad que uno se encuentra con cosas que no se espera. Entonces, la mayoría de destinos que recorrimos, por ejemplo, eran súper aventureros y uno no puede ir pensando que no se va a mojar, por ejemplo, o pensando que no se va a llenar de barro o que no se va a resbalar. Como que es eso, es estar dispuesto a lo que le depare a uno el viaje. No tener nada planeado, yo creo también. Siento que ese factor sorpresa de hablé con una persona en el lugar y me dijo que tenía que conocer esto y yo no lo tenía planeado y voy y lo hago y lo conozco, es como estar abierto a las recomendaciones, estar abierto a lo que le cuente la otra persona, estar abierto a encontrarse con situaciones adversas. Muy interesantes esas recomendaciones que nos da Sara. Ahora te hago la misma pregunta, pero enfocada al cuidado ambiental. ¿Cómo podemos viajar y disfrutar de nuestro país sin afectar de manera directa al medio ambiente? Siendo conscientes otra vez, porque a veces la gente dice como, ay, pero es una botella de plástico, ¿por qué no mejor los multimillonarios que viajan al espacio dejan de hacerlo? Eso dejaría de contaminar más. Yo creo la verdad que si todas las personas en su cabeza dijeran como, bueno, sí, voy a intentar reducir mi impacto de plástico, o sea, imagínate todas las personas pensando eso, pues es un impacto grandísimo. Entonces es eso, es ser consciente y no es fácil tampoco, no es fácil porque también puedes pasar como el mamón del paseo, ¿no? Como, oye, si eso está en un vaso de plástico, por favor no me lo sirvas, me lo puedes servir en uno de vidrio y seguramente tienen uno de vidrio, sino que simplemente es más fácil servirlo en uno de plástico. Sí, entonces es eso, tampoco sentirse como el malo del paseo por joder mucho, por ejemplo, si uno está convencido de las cosas en las que cree, como esas, que es posible un turismo sostenible. Ahora, la sostenibilidad va más allá de simplemente los residuos y
digamos que termina en cosas como el turismo comunitario, ¿no? La sostenibilidad también implica personas. Entonces es muy fácil buscar en internet una empresa de turismo, por ejemplo, que ayude a la comunidad. Eso también es hacer turismo sostenible, trabajar con gente de la comunidad, visitar los lugares de la comunidad, consumir productos de la comunidad. Entonces hay que pues, ser conscientes de eso también, ¿no? Que la sostenibilidad va más allá de los residuos y que habla también de todos los aspectos en los que haces turismo. Sara, pues quiero darte las gracias por estar con nosotros, compartir un poco de tus historias viajando con Somos Región y sobre todo por esas recomendaciones para poder hacerlo. Vacacionar de manera positiva y sobre todo cuidando el medio ambiente. Recuerda que Toma el Control es tu casa, así que bienvenida cuando quieras. Gracias a ti, Cris, por recibirme. Gracias. Además de la biodiversidad, Colombia se caracteriza por ser un país pluriétnico y multicultural. Los distintos grupos indígenas, las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales, el pueblo rom, los campesinos, plantan un diálogo que con los años ha buscado el autorreconocimiento y el reconocimiento del otro. Un diálogo que tiene como resultado música, gastronomía, literatura, arte y un montón de creaciones que nos atraviesan y le dan un poder único al país. Respetar los diferentes territorios y a quienes nos habitan es un compromiso esencial en la construcción de país. Así que acompañamos a Sara a aprender algo más sobre este tema. Hoy nos encontramos con Martín Nova, un empresario que con la idea de sumergirnos en lo maravilloso de este país ha incursionado en la realización audiovisual, siendo productor ejecutivo de productos como Colombia Magia Salvaje y Leyenda Viva, que habla acerca de una de nuestras músicas más representativas, el vallenato. Entonces, ¿cómo estás, Martín? Bienvenido a Toma el Control y me gustaría empezar preguntándote cuál es tu relación con los viajes y la exploración por Colombia, de dónde surge ese gusto y ese interés. Gracias por la invitación al programa, pero no, yo diría que más que eso es una fascinación, para usar la palabra que utilizaste, o un interés que he tenido siempre y cada vez más en profundizar en lo que me interesa. Cuando hay un tema que me genera interés, me llama la atención, y usualmente son temas que vienen de atrás en la vida, como el recorrido de la vida, de las experiencias pasadas, pues he tratado de últimamente o en los últimos proyectos de como de ir al fondo y de entender. Tu pregunta se enfoca mucho a dos proyectos específicos, a Colombia Magia Salvaje. Casi todos conocemos la película, pues número 1 en Colombia en espectadores, colombiana, pues digámoslo así, y ahora más recientemente Leyenda Viva, una película sobre la historia vallenata. Ambas tienen ese ingrediente que mencionas de recorrer las regiones, recorrer el país y mostrar esa majestuosidad de naturaleza, esa majestuosidad de medio ambiente y de biodiversidad que tenemos los colombianos. Martín, respecto a eso que me cuentas, me gustaría saber qué te queda a ti de todas esas experiencias audiovisuales, qué enseñanzas te deja el haber participado de estos proyectos. Magia Salvaje duró más de 5 años en la fase llamémoslo de producción, digamos desde el día cero, todo ese proceso de preproducción, investigación, producción, edición, ese proceso antes de lanzarla, pues fueron más de 5 años. 5 años estudiando, aprendiendo, leyendo, viajando, como hablábamos ahora. Entonces, pues realmente quedan muchas cosas. Yo pienso que primero, pues reforzar ese amor por lo nuestro, ese amor por Colombia, ese amor por nuestra naturaleza, que es única, y se ha vuelto también un lugar común, una frase como común, el tema de la biodiversidad colombiana, y yo creo que va mucho más allá de eso, va mucho más allá, porque yo creo que realmente los colombianos tenemos que interesarnos más y aprender más y enamorarnos más de nuestra tierra, ¿cierto? Necesitamos realmente querer
cambiar y apropiarnos de lo nuestro. Cuando uno vive estos procesos de aprendizaje, de estudio, es imposible que no tengan un impacto en la vida personal, en la forma como aborda uno el tema del medio ambiente. Yo creo que el tema del medio ambiente es un tema como sin retorno. La persona que comienza a estudiar y enamorarse del tema, pues va a seguir por ahí y siempre va a estar trabajando alrededor de eso, porque al descubrir la importancia, pues uno sigue con esa inquietud. Yo hoy en día estoy, por ejemplo, he venido trabajando en un tema con un formato de entrevistas que me ha gustado. Recientemente trabajamos un tema de entrevistas alrededor de temas de medio ambiente, entrevistando a los grandes científicos del mundo, preguntándoles y aprendiendo aún más. Eso es otro aprendizaje que queda de ahí. Cuéntanos cuál fue ese viaje que te inspiró a crear, pues, o a ser parte de Leyenda Viva. Eso nació en un viaje y es lo que decía al principio, es cómo convertir los intereses propios, cómo convertirlos en actividades y profundizar sobre ellos. Yo siempre he tenido un interés por el vallenato, pues, o un gusto, digámoslo así, por el vallenato. Es una música que me ha gustado toda la vida. Y cuando me preguntaban por qué, yo decía por las letras. Yo me enamoré del vallenato por las letras. Hubo una oportunidad de un cumpleaños donde invité a un grupo de amigos. Nos fuimos un grupo grande, éramos un grupo grande, y nos fuimos a la región vallenata a un paseo de 3 días, que esa historia está muy bien contada en el libro que acompaña a Leyenda Viva. Ahí es cómo íbamos a vivir un paseo vallenato, o vivir unas parrandas vallenatas de antaño. O sea, queríamos ir a las casas, a los patios, bajo los palos de mango, como se dice coloquialmente, a vivir la experiencia vallenata en esas parrandas con los compositores. Nada más bonito que ver una canción cantada por su compositor. Entonces fue recorrer toda esa región buscando vivir las parrandas en cada pueblo, porque además cada uno de estos pueblos o regiones tiene ciertas características distintas en la música. Tomé la decisión de cómo poder llevar ese paseo vallenato, esa vivencia propia, a una película que se convirtió en Leyenda Viva. Cómo poderle enseñar a Colombia, a la masa, digamos, de gente que pueda ver la película en los cines, en las plataformas, pues cómo enseñarles lo que realmente es el vallenato, que es muy diferente a lo que la gente cree que es el vallenato. ¿Y por qué decidiste utilizar lo audiovisual como el medio que transportara ese mensaje que querías llevar? ¿Qué te ofrecía esto que no te ofrecieran otros medios? Es una pregunta, pues, que quizás no tiene una respuesta exacta por ahora. Yo digo, a mí por ahora, pues he publicado unos libros muy parecidos a los documentales. Son libros que al final son documentales en texto, porque es ir a buscar historias a través del texto y unas historias de temas también que me parecen interesantes. Pero a mí el tema de los documentales me parece fascinante porque es una forma muy didáctica de tocar un tema, además muy artística, muy bonita, como uno la quiera hacer, y es como la mezcla de muchos artes, porque tiene la parte de estética, tiene la parte de la historia, de cómo contar la historia, tiene la parte de la investigación, y al final el cine pues tiene un poder gigantesco. Y también lo otro que yo quisiera decir, yo también personalmente tengo un sentimiento, y esto es muy personal y quizás mucha gente no va a estar de acuerdo, pero yo tengo un pensamiento, y es que cuando uno hace cosas masivas, llámese publicidad o llámese cine y otro montón de cosas, pues existe una responsabilidad social. Que al final, ¿qué es la responsabilidad social? Es cómo yo construyo algo mejor a través de lo que estoy haciendo. Bueno, para ir cerrando nuestra charla, tú que también has viajado por Colombia, al igual que yo, me gustaría saber cuáles son tus recomendados para conocer en este país. Colombia no tiene límite en viajes, porque al final Colombia es un país con múltiples opciones para todo tipo de gusto y de bolsillo.
lo que uno quiera hacer. Yo diría, por mis experiencias, y quizás ya las hablé a través de estos proyectos, yo diría que un primer paseo que yo recomiendo es ese paseo por la región llamémosla, del Valle de Upar. Pasear por esos pueblos, por sus valles y montañas, pero sobre todo por su cultura y su música vallenata, creo que es fundamental. Sobre todo que están todos tan cerquita esos pueblos, el epicentro Valledupar, pero de ahí para alrededor de esos pueblos son todos tan cerquita. Llegando inclusive hasta Riohacha, y ahí en Riohacha inclusive está todas esas playas azules espectaculares, donde además hay tantas cosas tan cerquitas, ¿cierto? Está la Sierra Nevada, está Palomino, están los Flamingos, están esos ríos, está pues, la misma sierra más arriba y los pueblos vallenatos con su música. Yo creo que ahí hay una cosa en Colombia que tiene un potencial enorme, llamémoslo turístico o de interés. Yo creo que el tema de Cañocristales, ya hoy pues muy famoso, muy recorrido, muy lugar común, el tema del Quindío, yo diría pues que ojalá la gente pudiera algún día conocer el Chiribiquete, pero pues hoy en día no es fácil, no es asequible, ¿cierto? No hay forma de visitarlo para protegerlo, pero es fundamental. El tema de la ciudad perdida, fácil llegar, caminando, fácil llegar. Yo diría que esos son como los que yo pensaría, pues los llanos, por supuesto, la zona de los llanos, el Casanare, también con su música, ¿cierto? Por supuesto es muy diferente a la zona del Cesar, donde todos los pueblos son tan cerquita. En los llanos todos son demasiado lejos, pero también esa experiencia musical de los llanos es impresionante. Y la zona del Pacífico también tiene una magia muy especial y también una música muy especial. Yo pienso que al final, como hemos dicho y como decimos quizás en el discurso de Magia Salvaje, pues somos un país de países. Somos un país de países inacabable para conocer. Martín, pues muchas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco de tu experiencia y tu relación con el audiovisual. Recuerda que siempre eres bienvenido aquí en Toma el Control. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. ¡Que vivan las vacaciones! A Colombia hay que recorrerla de una manera responsable y sostenible, pero no podemos dejar de disfrutar todo lo que este inmenso territorio tiene para ofrecer. Colombia, así no suene repetitivo, es un país mega diverso y esto, además de ser una fortuna, es también una gran responsabilidad. Del territorio colombiano emanan las más variadas manifestaciones culturales que debemos respetar, acoger como nuestras y darles vida. Es aquí donde encontraremos los puentes que nos unen como país. Informarnos y saber de la riqueza de nuestro país es fundamental para que entendamos la tarea que tenemos a la hora de proteger su biodiversidad y de respetar a la gente que lo habita. No dejemos de aprender de todo lo que nos rodea. Llegamos así al final de este viaje. Esperamos que se lo hayan disfrutado tanto como yo y que ya estén pensando en sus próximos viajes. Quiero insistir una vez más que todas esas maravillas que nos rodean requieren de nuestro compromiso. No perdamos la curiosidad nunca, pues esta es la que nos llevará a conocer más y más de este país lleno de magia y misterio. Me despido por hoy. Recuerden escribirnos a nuestro correo defensor@canal13.com.co para que allí nos dejen sus inquietudes, sugerencias o peticiones. Nos vemos pronto. Chao.